Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto muy grande poder estar juntos aquí para adorar a nuestro Dios. Amén, ¿sí? Y también recibir su santa palabra. Les pido que abran su Biblia, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 1. Vamos a leer dos párrafos. El primero, Efesios capítulo 1, del versículo 15 al versículo 23. Que es lo que hemos estado leyendo las dos últimas semanas, y luego vamos a leer capítulo 2 del versículo 1 al versículo 6 de Efesios. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 1 del verso 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que les ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Capítulo 2, verso 1. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. En la primera parte de este relato, del capítulo 1, del 15 al 23, que es lo que hemos estado compartiendo las dos últimas semanas, hemos visto acerca de la oración del apóstol Pablo. Y unas cosas muy importantes que el apóstol Pablo nos va a decir, nos va a explicar en su vida de oración es acerca de los temas por los cuales hay que orar. Y hay cosas muy puntuales, muy específicas y muy necesarias para nosotros. Pablo ora para que nosotros conozcamos al Señor. Y hermanos, conocer al Señor es lo más maravilloso, es lo más precioso que nos puede ocurrir. Conocer al Señor, verdaderamente. Conocer al único y verdadero Dios. La Biblia dice, Jesús hablando, Juan capítulo 17 dice, y esta es la voluntad, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. Jesús dice, y esa es la vida, la plena vida. Si alguien dice, quiero vivir, bueno, conoce a Dios. Jesús dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, Señor. Cuando nosotros vemos a nuestro alrededor gente que va tras un Dios, otro grupo de gente va tras otro Dios, y en este mes de octubre hemos visto miles de personas que se vuelcan a buscar, están buscando a Dios. Y a uno y a otro, y le ponen un nombre, y a otro le ponen otro nombre, y buscando. Todo eso es una evidencia de que no conocen al verdadero. Están buscando, pero no lo conocen. Y nosotros hemos conocido al verdadero en Jesucristo. Aleluya. Y estamos totalmente seguros que el Dios a quien adoramos es el verdadero, porque ese Dios ha sido revelado en Jesucristo. Y tenemos total certeza, total seguridad de esto. Y cuando uno llega a conocer a Dios, el corazón se calma. Sin Dios, puedes vivir un tiempo, pero eso no es vivir, es sufrir o sobrevivir hasta que las fuerzas no dan. Porque el corazón solo puede ser saciado con Dios.
Y por eso el hombre y la mujer que llegan a conocer a Dios, y mientras más le conocen, más feliz es, más dichoso es. Y por eso Pablo dice, yo oro para que le conozcan. Pero también dice Pablo, y yo estoy orando para que ustedes puedan conocer y entender cuál es la esperanza que se nos ha dado. Hermanos, nosotros tenemos una esperanza preciosísima, pero este caminar de la vida, este caminar sin rumbo del ser humano aquí en esta tierra, lo ha llenado al ser humano de esperanzas, muchas falsas, totalmente falsas, y otras banales. Mucha gente dice, si yo tuviera mi casa propia, sería feliz. Mentira. Hay gente que tiene 3, 5, 10, 20 casas y se suicidan. Pero si yo tuviera una buena chamba, pero una buena chamba, sería feliz. Y tienen la esperanza de eso. Y no está mal tener un buen trabajo, no está mal ganar un buen dinero, pero tener esperanza de que con eso vas a ser feliz y ese día te realizas, es una esperanza torpe y necia. O algunos, ¿no es cierto? Si algún día yo podría viajar y estar en el extranjero y ahí... No está mal hacer eso, pero piensa que en el extranjero hay felicidad. Pues todo el mundo se hubiera ido a otro país. Estados Unidos, ¿no es cierto? El país de las oportunidades. No es el país de las oportunidades. El caos que se vive allá es terrible. Y el caos más grande que se vive en Norteamérica es la frialdad, la tibieza espiritual. Pastor Roger me escribió hace unos días y me dice, he estado en Corea junto con el Pastor Min. Me fui a Corea para dar un seminario, un curso. Y estaba feliz, ¿saben por qué? Porque ese curso lo dictó a chinos, o sea, eran cristianos chinos, que salen de China, en China está prohibido predicar el Evangelio, y se van a Corea con el pretexto de hacer compras, y se van a Corea, y ahí son discipulados, y el pastor Roger me dice, he estado en China, en Corea, con el pastor Min, discipulando a chinos. Qué maravilloso ver a los chinos hambrientos del Evangelio. Y cómo quisiera ver esa hambre por el Evangelio en Estados Unidos y en Corea. Porque en Estados Unidos y en Corea, pues como tienen su billete, entonces están tan cómodos y tan saciados y están desnutridos del Evangelio. Y es horrible, realmente es horrible llegar a Estados Unidos, el país de las oportunidades, o algunos países de Europa, y ver que la gente lo único por lo que vive es por tener dinero. Y les hablas de Dios y no les interesa un rábano las cosas de Dios. Y tienen su esperanza el día que yo tenga plata, pero ya tienes un poco más y un poco más. ¿Y cuánto necesitas? Un poco más. Nunca termina. La vanidad de esta vida es una esperanza torpe y necia. No está mal tener dinero, no está mal vivir en otro país, no está mal progresar, eso no está mal. Lo malo es que ¿tienes esperanza de que con esto serás feliz? ¿No conoces gente que tiene esto y más de lo que tú sueñas y es totalmente infeliz? ¿No conoces? Pablo dice, yo oro para que ustedes sepan cuál es la esperanza. Hay una esperanza que Dios nos ha llamado a tener. Nosotros superamos todas las vanidades de esta vida. ¿Qué cosa esperamos nosotros en el futuro? Una cosa, hermanos, muy importante, encontrarnos plenamente con Jesucristo. Porque ahora creemos en Él, dice Pedro, sin haberle visto, pero un día le veremos. Y todo lo que escuchamos de Él, no solo diremos era cierto, sino que era hermoso, era precioso. Bendito sea su nombre. Tú puedes orar por muchas cosas en tu vida. Algunos pueden orar, Señor, quiero ingresar a la universidad. Está bien. Señor, quiero cambiar de trabajo. Está bien, ora. Señor, te pido por favor que mi hijo se porte bien. Está bien, es correcto. Señor, haz algo con mi pareja. También, está bien, justo. Unos quieren separarse, otros quieren casarse. Ora. Pero nada de eso te va a hacer feliz. Aun si Dios responde a esa oración, no vas a ser feliz. Y si tenías la esperanza en eso para ser feliz, vas a sufrir. Dios nos ha dado una esperanza preciosa. Nuestra esperanza más maravillosa, más grande, es la que Pedro, Juan, Pablo, en la cárcel, los cristianos tenían esa esperanza, hermanos. No era la esperanza de te saco de la cárcel o curo tus heridas. Esa no era su esperanza. Quisieran salir de la cárcel, quisieran que les curen las heridas. ¿Qué es lo que esperaban? Ver al Señor.
ver a mi Señor por quien yo he sufrido, por quien yo he vivido, a quien yo le he servido. Aleluya. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, hermanos. El apóstol Pablo también dice, yo oro para que ustedes conozcan, para que sepan cuál es la herencia, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tú y yo, si somos verdaderamente cristianos, se nos ha dado una herencia. Una herencia. Nuestro Padre Celestial nos ha dejado una herencia, tiene una herencia para nosotros, hermanos. Recuerden, lo más maravilloso para nosotros es conocer al Señor y encontrarnos con Él, con Jesucristo, el que murió por nosotros. Pero también hay otra bendición espiritual que es la herencia, hermanos. Tenemos nosotros una herencia que nunca se va a perder. Es una herencia a todos los que somos sus hijos. Tú tienes herencia. Quizás aquí en la tierra no tienes lo que quisieras tener, quizás no vas a poder adquirir todas las cosas básicas que quisieras tener, pero recuerda, tú tienes una herencia eterna, una herencia eterna. Hay algo que tu Padre te ha dejado y Cristo pagó para esto. Jesús dijo, he aquí yo voy, dice, a preparar morada para ustedes. Él ha ido a preparar una casa para nosotros, un lugar precioso para nosotros. Aleluya. Nosotros podemos aquí renunciar a muchas cosas. De verdad, renunciar a muchas cosas, porque sabemos que un día tendremos lo que siempre hemos anhelado, no solo la comodidad de estar delante de Dios, sino también privilegios de hijos de Dios. Una herencia preciosa nos corresponde, porque somos hijos de Dios. Eso lo ganó Jesucristo por nosotros. Pero también la Biblia dice, Pablo orando, Pablo nos está diciendo también aquí, que él ora, que el apóstol Pablo ora por nosotros, para que conozcamos la grandeza del poder de Dios que actúa en nosotros. Si supiéramos el poder que hay en nosotros. Un día Jesús le dijo a sus discípulos, ya, los organizó de dos en dos, eran 70, los organizó de a dos, ya, ustedes van por aquí, ustedes por allá, se van al mercado, se van aquí y se van a predicar. Bueno, se fueron a predicar y cuando prediquen el evangelio, sanen a los enfermos y echen fuera demonios. Ah, suena bonito, y se fueron a predicar. Después volvieron. Y la Biblia dice, eso está en Lucas, y volvieron contentos, pero felices. Pues trata de imaginarte realmente la felicidad de ellos. Y vuelven y dicen, Señor, le dicen a Jesús, Maestro, dice, hasta los demonios se nos sujetan. O sea, vimos un endemoniado, le dijimos, demonio feo, sal fuera, y se fue. ¡Wow! ¿Qué tal poder? Jesús dijo, no te sorprendas de eso, ni te alegres mucho de eso. Dice, gócense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Tu mayor alegría debe ser que eres salvo, no que tienes poder sobre los demonios o aún por las enfermedades. Pero ¿puedes imaginarte eso? Poder de Dios para controlar todo tipo de situación. El poder de Dios para someter las huestes de la oscuridad, para someter el poder de las tinieblas, para detener el obrar de Satanás en nuestra vida. Nosotros a veces vemos, hermanos, cómo se levanta la oposición en nuestra casa. Nosotros vemos a veces cómo se levanta el demonio y parece que en vez de luz hay tinieblas en nuestra... Tú prendes todos los focos en la casa y todo sigue estando oscuro porque puro griterío, todo es un pandemonio el hogar, es un desorden el hogar. Y uno dice, ay Dios mío, ¿qué está pasando? Bueno, tú estás dejando que el diablo gobierne tu casa. Tú dejas que el diablo se siente, abra la refri, coma lo que quiera. Destruye tu hogar, hace lo que da la gana, adormece a tus hijos, adormece a la pareja. El diablo reina aquí, pero soy hijo de Dios, porque no usas el poder de Dios. Por eso Pablo dice, yo oro para que tú sepas, al final del relato dice, cuál es la supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros. El poder de Dios obrando en nosotros. Y Dios a veces permite que haya situaciones difíciles, adversidades fuertes, para entrenarte, para que tú uses el poder de Dios. Para que comiences a ver y experimentar, verdaderamente yo tengo el poder de Dios. Dios nos ha dado autoridad a los que somos sus hijos. Todos los que somos sus hijos tenemos autoridad del Señor y Dios por su Espíritu Santo nos ha dado su poder. Unos en mayor medida que otros, pero todos tenemos una medida del poder de Dios. Pero no tengo el poder de Dios, es que no lo usas. Cuando viene un problema, simplemente nos dejamos arrastrar por la corriente. Pero nosotros tenemos que aprender, los hombres y mujeres de Dios en la antigüedad, en las Escrituras, que en medio de la adversidad se pararon firmes y en el nombre de Dios detuvieron la adversidad. Hermanos, estaba Saúl con todo el ejército,
aparentemente bien entrenados, haciendo sus abdominales, levantando pesas y adiestrándose con el escudo y con la espada y con la lanza y todo lo demás. Y viene este grandulón, Goliat, les insulta, les escupe en la cara, los humilla y dicen, denme un hombre y si él me mata, seremos sus siervos. Y todo Israel se orina de miedo frente a Goliat. Pero dicen que somos el pueblo de Dios. Saúl es el rey de Israel, el rey del pueblo de Dios. Pero su Dios parece más chico que Goliat. Y todos se mueren de miedo. Y durante 40 días, Goliat, todos los días salía Goliat al campamento. Ahí estaban los israelitas puestos de batalla. Y Goliat todos los días, durante 40 días salía y les insultaba en la cara. E insultaba a Dios. Y nadie decía nada. Bueno, ahí estaban los que no hay que hacer problemas, déjenlo que hable, perdemos el tiempo discutiendo. Es que no se trataba de discutir, era cuestión de matarlo. Pero nadie se atrevía a matarlo. Hasta que por ahí pasó un muchachito, un flaco hasta las caiguas, David, que no tenía pinta de peleador. Nadie lo conocía, salvo sus hermanos. Pero el chiquillo viene, escucha las barbaridades de Goliat y su corazón se indigna, se inflama, ¿qué cosa? Y va por otro lado. ¿He escuchado bien? ¿Me he equivocado? ¿Este tipo ha dicho tal cosa? Y todos le decían, sí, es verdad, sí, ha desafiado, pues, ¿y quién va a pelear con ese tipo? Y David, que está medio calato, porque tiene ropa de ganadero, de pastorcillo de ovejas, con chancletas, y yo lo voy a matar, yo lo voy a matar, yo lo voy a matar. Y la noticia llega al rey Saúl, tú vas a matar, sí, yo voy y lo voy a matar. Pero tú no puedes matar nada. Yo he matado leones, yo he matado osos, tú estás loco. Conocí el poder de Dios, hermanos. Conocí el poder de Dios. Cuando Dios te pone en una adversidad, recuerda, a veces es una prueba, pero no es una prueba necesariamente para que soportes la adversidad. A veces es una prueba para que tú venzas la adversidad. A veces viene un ladrón y te puede robar, y es una prueba para que soportes. Está bien, me robaron. Eso que me han quitado no es todo en mi vida, lo puedo dejar pasar. Y soportas la prueba con gozo. ¿Está bien? Pero no siempre es así. A veces Dios permite que venga el ladrón para que tú lo reprendas y para que el ladrón sepa que tú no estás solo, que los ángeles de Dios están contigo. Y nosotros tenemos, y Pablo dice, yo oro para que la iglesia conozca el poder de Dios. Hermanos, somos una familia, y poco a poco una familia más hermosa y más unida por la gloria de Dios, pero también somos de los escuadrones de Jehová. Hombres y mujeres valientes, fuertes, guerreros del Señor. Una mujer fue enviada a Centroamérica a predicar el Evangelio en tiempo de la guerrilla en El Salvador, hace muchos años. Y esta predicadora comenzó a hablar del Evangelio. Y en una ocasión, más de una ocasión, los guerrilleros la agarraron. Y dice que ella estaba delante de los soldados y guerrilleros también. Y tenían metralletas para balearla y matarla. Y ella decía, intenten dispararme para ver si pueden. Y dice que soltaban la metralleta para matarla y no salían las balas. Y ella decía, y ella es súper chiquitita, ella es bien bajita, pero parecía un dragón, chiquitita era, pero poderosa era la tipa. Estaban los soldados, eran demonios con cuerpo de soldados, con sus metralletas, y me odiaban a muerte, porque yo predicaba el Evangelio. Pero cuando querían matarme, no podían matarme, no podían hacerlo. Tenía yo el poder de Dios. Hermanos, Pablo dice, yo oro para que conozcan el poder de Dios. Hermanos, tenemos que usar el poder de Dios. Cuando ven que los hijos se portan como verdaderos demonios, cuando ustedes ven a sus hijos que se portan como verdaderos demonios, y no importa la edad, no importa la edad, pueden tener 2 mesecitos de nacimiento, pero son como verdaderos demonios que no te dejan dormir en la noche. Y cuando los niños se portan así, está bien, a veces es una forma de que Dios te entrena para que tú seas paciente, longánime y amoroso con tus hijos. Pero también es
para que ejerzas el poder de Dios. Vete a tu cuarto, enciérrate en tu baño y en el nombre de Jesucristo reprende el poder de las tinieblas que está obrando y presionando en la vida de tus hijos. Nuestra lucha, dice Pablo, no es contra sangre y carne. No peleamos contra nuestros hijos. Si esto sucede con tu pareja, es igual. No vas a pensar que tu pareja es un demonio, pero puedes ver a veces claramente cómo el demonio está oprimiendo su vida y los encadena y les hace vivir vidas, pero vidas banales, vidas torpes y necias. Y cuando esto pasa, no nos corresponde agarrar a nuestra pareja a golpes y a patadas. No nos corresponde eso, pero sí nos corresponde reprender al diablo que está obrando en nuestra pareja. Y tenemos que irnos al cuarto y estar a solas y en el nombre del Señor usar el poder de Dios para reprender las obras de las tinieblas. Una hermana me contó eso hace algunos años. Me dijo, pastor, mi esposo, yo no lo soporto ya. Yo no lo soporto. Borracho, fregón, lisuriento. Estoy harto. Yo le digo, hermana, sigue orando. Sigue orando. Pastor, y ora con fuerza. Le dije, ora con fuerza. Y es todo lo que yo le dije. Pero ella entendió ese ora con fuerza. Le dio su interpretación. Al cabo de un tiempo, poco tiempo, me dijo, pastor, gloria a Dios, el Señor ha respondido en mi oración. Ah, sí, tu esposo ha cambiado, sí. Estaba borracho manejando y se ha chocado con un árbol. ¡Pah! Casi se muere, pastor, me dice. El Señor respondió a la oración, yo estaba reprendiendo al diablo y ¡pah! Mi esposo casi se muere. Ahora ha venido a la iglesia, después del choque, estaba ileso. Era para que quede desfigurado, empotrado ahí en el árbol. Pero el carro se ha hecho un acordeón, pero él ha salido ileso. Y lo único que ha hecho después del accidente, decirle a su esposa, llévame a la iglesia. Aquí está, pastor, y lo vi, yo lo vi, gloria a Dios. La oración, hermanos, esposos, esposas, tenemos que orar en el poder de Dios. Señor, mi marido, mi mujer, mis hijos, no hacen caso. ¿Qué cosa? ¡Pah! Te metes a tu cuarto y ¡pah! Reprendes al enemigo. Porque el diablo no puede gobernar ni reinar en nuestra casa. No le corresponde esto, sino a nosotros gobernar nuestras familias. Y no podemos permitir la sublevación de las tinieblas en nuestra casa. No puede haber tinieblas en nuestra casa. La Biblia dice que la luz vence a las tinieblas. Aún un niño que solo él es cristiano y papá, mamá y hermanos mayores no son creyentes, pero un niño con su luz puede espantar las tinieblas del hogar. Un solo niño. ¿Cuánto más los que somos adultos y los que somos padres de familia? Tenemos el poder de Dios. Por eso Pablo dice, yo oro para que conozcas la supereminente grandeza de su poder. El poder de Dios. El poder de Dios. Que Dios sobre grandemente en nuestras vidas. Es lo que Pablo dice. Hermanos, Dios nos ha hecho débiles a nosotros. Pablo mismo era muy enfermizo, chiquito, feíto, peladito, cojeaba de una pierna, hasta las caiguas. No podemos decir que por eso es que no se casó, ¿no? Por eso es que no se casó. Algunos, los que hacían mofa de Pablo dirían, ya sé que por qué no te casaste. Quizá pues, ni una chica se fijaría en ti, pero Pablo diría, pues esa es mi bendición. Pero Pablo era débil y muchos de nosotros somos débiles, hermanos. Unos débiles físicamente en cuanto a la salud, otros son débiles en cuanto a su temperamento. Tienen un temperamento muy débil, muy débil. Otros tienen una debilidad en cuanto a lo económico. Nunca pueden llegar a prosperar, nunca. Y no es de todos que tengan que prosperar. Otros son débiles y limitados intelectualmente. 2 más 2 y mucho se esfuerzan para sacar la respuesta. Y solo llegan a 3. O sea, todos tenemos ciertas debilidades, ciertos límites. ¿Y por qué Dios nos ha hecho así? Para que dependamos del poder de Dios. Dependamos del poder de Dios. Tú y yo tenemos que orar. Porque si tenemos a Jesucristo, se nos ha dado su poder. El poder de Dios. El poder de Dios, hermanos. Dios no nos lleva a un reino de luz, sino de tinieblas, donde las tinieblas reinan, pero nosotros tenemos la luz. Y la luz prevalece en las tinieblas por el poder de Dios. Tú y yo lo podemos experimentar, hermanos. Tú y yo. No digo que va a ser de la noche a la mañana, pero peleas en oración, peleas en oración, peleas en oración.
hasta que tienes la victoria. Y ves cómo las tinieblas se repliegan, abandonan el hogar y el centro de trabajo y donde tú estudias, y la gente se convierte a Jesucristo y las personas abrazan el Evangelio por el poder de Dios. El poder de Dios, hermanos. No somos gente débil, pero con el poder de Dios. Aleluya. Dice luego el apóstol Pablo en el relato que estamos leyendo en el libro de Efesios. Hay una manifestación grande del poder de Dios aquí, hermanos. Dice en ese relato que hemos leído en Efesios, capítulo 1, está hablando del poder de Dios en Jesucristo. Y dice en el versículo 21, dice, sobre todo principado y autoridad. Está hablando de Jesucristo, que tiene poder sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombre. Está hablando de Jesucristo. No solo en este siglo, sino también en el venidero, por la eternidad. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, algo precioso que Dios ha hecho es que todas las cosas Dios las ha sometido a los pies de Jesucristo. Pero una cosa, Dios ha puesto a Jesucristo como cabeza de la iglesia. De tal manera que nosotros estamos sometidos como cuerpo a Jesucristo, nosotros la iglesia. Hermanos, yo he notado esto en mi vida y en la vida de la iglesia por años. Hermanos, esa palabra sumisión es tan horrorosa. Es tan horrorosa. ¿Los que son hijos se pueden someter fácilmente a sus padres? No. Es tan difícil. Es imposible. Tú necesitas el poder de Dios que te doblegue para que tú puedas decir, sí papá, ya mamá, lo que tú digas papá, como tú me digas mamá. El día que tu hijo te diga, como tú me digas papá, desmáyate, peñéscate, por si acaso de repente estás soñando, porque si eso pasa, es un milagro. Dios obró en ti, Dios ha obrado en tu hijo. Bésalo, cárgalo, llévalo a comer salchipapas. Pues es un milagro. No es del niño, de la niña rendirse sumisamente a los padres. No existe. Si sucede, míralo y gloria, Dios existe. Dios hizo un trabajo allí. Pero algo más, donde se ve más poder de Dios, es que una esposa, que una mujer venga a su marido y le diga, sí, mi amor, como tú digas. Eso es avivamiento, hermanos. Eso es avivamiento. Puedes ver ahí a Noé construyendo el arca, David matando a Goliat, y todo eso es pequeñito. Sí, es un avivamiento, eso es histórico. Ponlo en el Face, al toque. Que una mujer se rinde. Wow, Dios existe. Y no estoy hablando de que el marido sea un buen hombre o un mal hombre. No tiene nada que ver. Es independiente de que si el hombre sea bueno o malo. Es al margen de eso. Y tampoco estoy justificando el hecho de que el marido sea un sinvergüenza y que la mujer tenga que rendirse a él. No estoy hablando de eso, sino de la actitud de la mujer. Aunque él sea un sinvergüenza, que la mujer tenga la actitud de yo me someto a él. Yo me rindo a él, conforme la Escritura me enseña. Es imposible, pero el poder de Dios lo logra. Pero las mujeres deben orar así: Señor, lléname de tu poder para calmar esta fiera que está aquí adentro, esta fiera que se revela. Porque no es posible someterse cándidamente, amorosamente, alegremente a su marido. No es posible. Solo por el poder de Dios. Yo lo veo cerca, en mi casa, en la casa de mis padres, mis hermanas, mis primas, las hermanas de la iglesia, las congresistas. Lo puedes ver. Toda la belleza, toda la hermosura de la mujer se transforma. Y de verdad, y quizás ofenda, no es el ánimo,
Pero de Eva se transforma a una serpiente. Horrible, horrorosamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que es espiritual el asunto. No se trata que la mujer diga, bueno, ahora sí voy a hacer caso. No, no puedes. No seas ingenua. No seas ingenuo. Tus hijos nunca te van a obedecer de buena gana. Nunca. Están por el chocolate, por la propina, por el celular. Por eso te obedecen. No le des estas cosas una semana y se van como hijos pródigos. No te engañes. Es igual. Una mujer dice, ahora sí me voy a someter. No, no seas cándida. No puedes. No puedes. Puedes decir, me someto a él. Ya, sírveme un café. Le preparas el café y echas el veneno. Eso sí puedes hacer. Eso sí puedes hacer. No es posible una mujer, no es posible que se someta amorosa y dócilmente a su marido. Es imposible. Solo por el poder de Dios se puede. Por eso las mujeres, así como oran, Señor, haz algo por mis hijos, transforma su corazón. Espíritu Santo, obra en el corazón de mis hijos, regenera sus corazones, abre sus ojos para que se arrepientan. Igual tienes que orar por ti. La mujer, Señor, soy una bestia, no puedo obedecerte, me cuesta someterme a mi marido, no puedo, es como un demonio metido allí. Tienes que orar y usar el poder de Dios. Y cuando la mujer comienza a experimentar el poder de Dios, de tal manera que comienza a rendirse a su marido, no importa qué tan feo y malo sea, pero comienza a rendirse a él conforme la Escritura lo enseña, más allá del éxito, mi marido se porta mejor ahora, más allá de eso es que estoy viendo el poder de Dios en mi vida. Soy testigo del poder de Dios, cómo Dios cambia mi corazón. Lo mismo para los hombres. Es imposible que un hombre ame verdaderamente a su mujer. Es imposible. Lo veo en mi vida, lo veo en mi padre, en mi papá, lo veo en mis hermanos varones, lo veo en mis primos, lo veo en los hermanos de la iglesia. Es imposible. Un hombre en su mente carnal, en su corazón manchado por el pecado, solo puede ver a una mujer y tenerla como un objeto para su propia satisfacción, como una esclava que va a cuidar a sus hijos. Ese es todo el ideal de un hombre para con la mujer. Es un animal. Es un animal. El hombre es un animal. Por eso Pablo dice, quiero que conozcas el poder de Dios, no solamente para reprender al diablo en diferentes dificultades, para que tú reprendas al diablo que oprime tu propia vida. Para que puedas darte cuenta cómo el diablo está oprimiendo tu vida y en el poder de Dios puede ser quitado. Y cuando un hombre experimenta el poder de Dios, puede mirar a su mujer, amarla de verdad, acariciarla con ternura, no con lujuria, no con ese apetito desenfrenado del animal, no con instinto, amarla con renuncia incluso, aunque tú toda tu vida estés enferma, te amaré. Eso es imposible para el hombre, eso es imposible. Por eso que en la antigüedad, hermanos, en la antigüedad los hombres tenían muchas mujeres. Esta mujer no me sirve, la voto, no me sirve. Ya cumplió su tarea, quería con ella 3 hijos, ¿puedes más? No, bótenla. Ya cumplió su labor. Pero el hombre era un animal realmente. Pero eso que sucedió en la antigüedad sigue sucediendo porque el hombre no ha cambiado, hermanos. El hombre sigue siendo el mismo. Necesito más del poder de Dios para mirar a una mujer con santidad. Aún para mirar a mi esposa con santidad. No porque mi esposa lo va a mirar como a mi propia esposa. Mirarla en santidad. En santidad. Necesitamos el poder de Dios. El poder de Dios, hermanos. David mató una vez a Goliat. Un valiente, un guerrero de Dios. Pero después de unos años cayó de una manera horrible, cometiendo adulterio. Y David en el pasar del tiempo descubrió, hay un gigante que yo tengo que matar también. Está en mi corazón, la lascivia y la lujuria. Y David le declaró guerra a muerte a la lujuria. Y por muchos años David se mantuvo en santidad, venciendo ese demonio asqueroso en su corazón. Y cuando ya era viejo y estaba ya su cuerpo muy frío, le trajeron una mujer, una joven, virgen, una doncella para que lo abrigue. Y se acostaba ella desnuda al lado de David para calentarlo. Y la Biblia dice que David nunca la tocó. Nunca la tocó. No es mi esposa, no la toco. Nunca la miró con lujuria, nunca. ¿Cómo es posible eso, David? Venció con el poder de Dios.
venció con el poder de Dios. Por eso Pablo dice, yo oro para que tú puedas conocer el poder de Dios. Y hermanos, nos urge a nosotros conocer el poder de Dios. Ahora, ¿por qué a veces, hermanos, no disfrutamos del conocimiento de Dios, los que ya somos cristianos? ¿Por qué a veces nosotros los que somos creyentes, hermanos, hemos perdido de vista la esperanza gloriosa y tenemos nuestra mirada en esperanzas muy pequeñas y vanas de esta vida? ¿Por qué hemos perdido de vista la herencia celestial que tenemos por delante, más allá de esta vida, más allá que tu papá y tu mamá te dejen una casa, un carro, 3 vacas, una chacra, más allá de eso, la herencia celestial que tenemos? ¿Por qué hemos perdido de vista a veces el gran poder de Dios, hermanos? Capítulo 2 de Efesios. Pablo va a vincular estas dos cosas, hermanos, porque es muy importante. Efesios capítulo 2 dice así: y Él, después de decir que nosotros somos la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, dice capítulo 2, verso 1, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahora, del verso 1 al verso 3 de Efesios es un relato que muchas veces lo hemos predicado y lo hemos estudiado. Capítulo 2 de Efesios del 1 al 3 muestra la pecaminosidad del hombre, la forma de vida del hombre que está en pecado. Y Pablo dice que Dios nos ha hecho su iglesia. ¿Qué significa? Que nos dio vida cuando estábamos muertos en pecados. A veces nosotros hemos olvidado, los que somos verdaderamente cristianos, hemos olvidado de dónde nos sacó el Señor. No estábamos heridos, estábamos muertos, hermanos. Estábamos pudriéndonos. El pecado gobernaba nuestra vida. No estábamos mal. Estábamos muertos, realmente muertos, terriblemente mal. Y dice en el relato siguiente, dice que y nosotros caminábamos siguiendo la corriente de ese mundo. ¿Qué hacíamos nosotros? Tú pregunta al vecino, ¿a dónde vas? Me voy al trabajo. Al otro vecino, hey, ¿a dónde vas? Me estoy yendo a estudiar a la universidad. ¿Tú dónde te vas? Me voy de viaje. No, los tres están yendo a diferentes lugares, pero terminan en el mismo lugar. Los tres van a llegar al infierno. El camino del hombre es al infierno. Su caminar, la Biblia dice, en el libro de Proverbios dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Estoy yendo a hacer algo bueno, pero ¿dónde termina tu camino? ¿Qué dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo 7, cuando Jesús habla de entrad por la puerta que es angosta? No vayas por la puerta ancha donde el camino es espacioso, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. No entres por ahí. Y dice, y muchos van por ahí, muchos. Y esos muchos no solamente son los que llamamos la gente inconversa. Muchos que pertenecen a una iglesia evangélica están en el camino ancho y morirán. Y por eso más adelante, el capítulo 7 de Mateo, al final casi Jesús dice, por eso muchos me dirán en aquel día, muchos me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios? ¿No hicimos milagros? Y Jesús les dirá, nunca los he conocido, nunca los he conocido. Han estado años en la iglesia, nunca fueron de Jesucristo, porque vivieron y caminaron en el camino que es ancho. Ahora, hermanos, si tú de verdad eres cristiano, tú caminabas por ese camino. Si de verdad eras cristiano o cristiana, tú estabas un día envuelto en el pecado, tu corazón estaba dañado, manchado y podrido, sucio y ruin, encadenado a los peores vicios, pero fue la misericordia de Dios y su gracia infinita que te rescató y te puso en el camino correcto en Jesucristo. Aleluya. Pero si lo has olvidado, si has olvidado de dónde Dios te ha sacado, por eso es que a veces vives una vida de tibieza y de frialdad. Porque has olvidado de dónde te sacó el Señor. Y piensas que tu vida estaba más o menos bien y Dios te dio una empujadita nada más para estar un poquito mejor. Hermanos, Dios nos ha colocado de lo que estábamos pero tan abajo, en un hoyo tan profundo, nos ha llevado a una cima en la que nadie podía subir, a un lugar recontra alto. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos el cuerpo de Jesucristo. Todo en el universo y en la creación ha sido puesto debajo de los pies de Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. ¿Puedes pensar esto? Aún los ángeles están en inferior autoridad a la iglesia de Jesucristo. Pero cuando nosotros perdemos de vista estas cosas, es porque hemos olvidado de dónde nos sacó el Señor.
nuestro líder era Satanás. Y nuestro camino y destino era el infierno. Ese era nuestro futuro. Pero Dios lo cambió, bendito sea su nombre. Luego dice el versículo 3, Efesios 2, versículo 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quizás hemos olvidado esto, hermanos. Quizás nos hemos olvidado que nuestros pecados merecían la ira de Dios. Quizás hemos pensado que éramos tan buena gente, y bueno, uno que otro pecado hemos cometido, pero ya todo se borró. Sí, todo se ha borrado, efectivamente. Pero quiero que, para que se borre nuestro pecado, Dios desató su ira sobre Jesucristo. Éramos hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros. La ira de Dios. La gente a veces olvida esto, los cristianos olvidamos esto. La ira de Dios estaba sobre mí. En cualquier momento, ¡pah!, mi vida explotaba, hermanos. Pero fue su gracia. Miren, cuando leemos, por ejemplo, el relato del Éxodo, cuando Moisés va donde Faraón, y le dice, Faraón, el Dios de los hebreos, Jehová, se me ha aparecido, dice, deja ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. La primera respuesta de Faraón es el típico patán, caradura y cretino. Dice, ¿y quién es Jehová? Yo no lo conozco, no les voy a dejar ir. Es más, les voy a dar más trabajo. Bueno, Moisés tira su vara, hace las señales, se convierte en culebra, come las culebras de los brujos de los egipcios, de Faraón. Y Moisés ve el poder, Faraón ve el poder de Dios. Pero aún así dice, no le voy a hacer caso. Y comienzan las plagas. Plaga 1, va Moisés, golpea el mar rojo, el río Nilo. Golpea el río Nilo y ¡pah!, se convierte en sangre. Una cosa espantosa, hermanos. Y Faraón miró el poder de Dios. Pero en su necedad no tuvo temor de Dios. Plaga 2, vienen las ranas. Y así, las moscas y las úlceras y el granizo. Y Faraón va viendo el poder de Dios. Y cuando el poder de Dios lo está convenciendo, él dice, Moisés, ahora sí, ora a tu Dios, por favor, y que se lleve las ranas y las moscas, y que no haya tinieblas, por favor, que quite el granizo. ¿Ya está bien? Y Moisés dice, está bien, lo voy a hacer. Moisés va ahora y desaparecen las plagas. ¿Y qué hace Faraón después? No lo voy a hacer caso. No voy a soltar al pueblo de Israel. Una bestia. Pero Faraón no sabe que se acerca al día de la ira de Dios. Y es terco Faraón. Y viene la 8ª plaga y la 9ª plaga y la 10ª plaga y muere su hijo. Su hijo, el hijo de Faraón, su primogénito, el que iba a ser el sucesor en el reino, ¡pah!, muere en la muerte de los primogénitos. El ángel de Jehová mata al primogénito de Faraón. ¿Y Faraón qué dice? Que se vayan, que se larguen de una vez. Y sale Israel. Salen en victoria. Pero de pronto está enfermo otra vez, una vez más. En su necedad, pero en su taradez. ¿Qué dice? ¿Cómo hemos dejado ir a los que nos sirven? Vamos a perseguirlos. Oye, pero ¿no has visto lo que Dios te ha hecho? ¿No es suficiente lo que Dios, todo el daño y el estrago que ha hecho Dios aquí con las plagas? Y Faraón dice, no, y vamos a perseguir a los israelitas. Y ya sabemos dónde termina, ¿no? Muere ahogado con todo su ejército en el río, en el Mar Rojo. Ese era su día, hermanos. El día de la ira de Dios sobre Faraón y sobre su ejército. Pero él no sabía que así iba a terminar su historia. Pero muchos hombres y mujeres, a veces los adolescentes, los jóvenes, viven así, dueños de su vida. Y no saben que la ira de Dios pende sobre ellos. La ira está ahí contenida, pero está para derramarse sobre ellos. La ira de Dios. Miren, testimonio no solo de gente de la Biblia, personas de la actualidad. Ustedes pueden escuchar, si lo han hecho, pueden escuchar, pueden ver en internet lo que le pasó a este presidente Hugo Chávez. Habló barbaridades de Dios, habló blasfemias de Jesucristo, maldijo al pueblo de Israel en cámaras. Esto ha salido por YouTube. ¿Y qué pensó? Que Dios va a decir, está bien, presidente, tú eres presidente, te tengo miedo, a ti no te puedo tocar. ¿Creen que nuestro Dios no explotó en ira? Y el cáncer se lo comió. Todo su proyecto revolucionario se fue al tacho. Se fue al tacho.
No supo que estaba bajo la ira de Dios. Y para ustedes también, hermanos, algunos de ustedes quizás no son cristianos de verdad. Quizás realmente nunca se han convertido y solo tienen una cultura evangélica. Vienen porque es cultura del medio ambiente, de lo que la mayoría de las personas hacen. Bueno, hay que ir a una iglesia. No puedes burlarte de Dios. No puedes decir, Señor, espérame. La ira, dice, éramos hijos de ira, la ira de Dios sobre nosotros, la ira de Dios sobre el hombre por causa de su pecado. Y a veces es desesperante ver cómo las personas se mofan de las cosas de Dios, hacen oídos sordos. No son ni siquiera una cucaracha delante de Dios, son mucho menos que eso y desafían con su indiferencia al Dios de los cielos. Pero llegará el día de la ira de Dios. Y yo he visto jóvenes, muchachos, morir después de haber despreciado las cosas de Dios. Morir después de despreciar las cosas de Dios. Porque piensan que Dios no puede actuar con ira, porque les han pintado un Dios de amor y de misericordia. La Iglesia Católica enseñó esa mentira enferma de que no existe un infierno y de que no existe el castigo eterno y que existe el purgatorio, y para todo aquel que después muere habiendo hecho malas obras, pueden los parientes hacerle una misa, hacer un culto e interceder para que Dios lo saque del purgatorio. Esa es una doctrina diabólica, y muchos católicos tienen esa esperanza. Bueno, moriré, pues no moriré, y después mis tíos, mis sobrinos, mis hijos, bueno, quien sea, me harán un culto y saldré del purgatorio. Nunca saldrán de ahí porque no existe purgatorio. Después de la muerte, dice Hebreos 9, está establecido que después de la muerte sea el juicio. No hay un punto intermedio allí. Temor de Dios. No hay temor de Dios en la gente. En los que dicen que son cristianos a veces no hay temor de Dios. Yo digo, ¿hasta cuándo? ¿Qué tienes que esperar que te suceda? Pero a veces Dios tiene que atormentar la vida del ser humano en su misericordia. Dios prefiere atormentarlo para producir un encuentro con Él antes de destruirlo. Bendito sea su nombre. Bendito sea el Señor. Y todos nosotros, en mayor o menor grado, hemos pasado cierto tipo de tormento, pero ha sido con el bien de llevarnos a Jesucristo. Con el bien de llevarnos a Jesucristo. Dice el apóstol Pablo esto, hermanos, en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Miren a dónde termina esto, hermanos. Es para volver a entender la esencia básica del Evangelio. Es decir, ¿por qué los cristianos no están disfrutando en el corazón, en lo más profundo de su ser, el conocer a Dios? ¿Por qué no abrazan con gran alegría esa esperanza gloriosa de ver a Cristo? ¿Por qué la herencia espiritual es poca cosa? ¿Por qué hombres y mujeres se desviven por tener cosas de esta tierra como si van a vivir toda una eternidad en esta tierra? Nosotros tenemos bienes mejores que nunca se van a corromper y dañar. Es la herencia espiritual. ¿Por qué la iglesia no disfruta y experimenta el poder de Dios? Porque ha perdido de vista, los verdaderos cristianos han perdido de vista de dónde los ha sacado el Señor. Pero debemos entender que el Señor nos sacó de su ira, de su propia ira, por su gran misericordia. Pero Dios atormenta la vida de las personas, Dios aflige a los hombres, a las mujeres, para llevarlos a un punto tal cuando tú dices, ya no doy más, ese es el momento en que Dios se está oprimiendo para que tú te encuentres con Jesucristo. Para que busquemos al Señor. Miren la vida, por ejemplo, muchas veces hemos hablado de esta mujer llamada Ana. ¿Se acuerdan de Ana, la esposa de Elcana? Era una mujer estéril y ella tenía un solo tema. Todos los años iba al templo, sufría y lloraba. Una vida horrible, deplorable, una vida insultada. Ana. Triste su vida, hermanos, triste, completamente triste. Ir al templo y salir del templo igual, llorando, con congojas, teniendo aquí heridas en el alma, sufriendo. Hasta que un día, hermanos, Ana ya no soportó más. Y fue al altar, se derramó, se tiró al suelo, rompió su cántaro, se derramó delante del Señor. En palabras de Ana misma, y dice, he derramado mi alma delante del Señor, totalmente.
Ana llegó a ese punto. No voy a esperar un año más. Hoy Dios hace algo en mi vida, o aquí queda mi vida. Ya no aguanto más. Algunos tienen que pasar eso todavía. Algunos tienen que llegar a una situación tan humillante, tan degradante, tan vergonzosa, para recién encontrarse con Dios y experimentar la bendición espiritual. Y la Biblia dice que Ana se levantó y nunca más, no más estuvo triste. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? ¿Dios le sanó la esterilidad? No, se encontró con Dios. Ana diría, mi testimonio, yo pensé que era estéril. Sí, sí era estéril, pero ese no era mi problema. Mi problema es que yo nunca me había encontrado con Dios. Jacob fue igual. Jacob orando en Peniel, Señor, bendíceme, bendíceme. Ya, ¿qué quieres que yo haga por ti? Bueno, mi hermano me quiere matar. Ese no es el problema. El problema de Jacob es que tú nunca has visto a Dios. Y peleó, y el ángel lo bendijo. Y después de la bendición, Jacob dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Se acabó mi hermano, no me importa mi hermano. A veces tenemos que pasar crisis fuertes en la vida. Pero ese no es el problema, ese solo es el medio para que llegues con Jesucristo, para que llegues a Dios. Algunos enfrentan deudas impagables, horrorosas, y quieren morir, porque hay deudas que matan el corazón. Deudas, estoy hablando de deudas económicas, no hablo de deber 1000 soles, hay deudas que te consumen la vida. Dice, ¿qué hice? ¿Por qué me endeudé así? ¿Qué hago ahora? Y es como algo que te está matando, te está mortificando. Sí, Dios, no es culpable Dios, somos nosotros. Pero Dios usa eso para que en la angustia, en el sufrimiento más profundo de tu corazón, tú te encuentres con Jesucristo y después digas, aunque la deuda no se ha pagado todavía, me encontré con Dios. Y eso es todo lo que yo necesitaba. Es lo mismo para muchas mujeres. Hay mujeres que sufren tanto por cómo su marido los trata. Y sufren, y no saben, pero no saben qué hacer. No saben, es un tormento. Realmente es un tormento. Para algunas mujeres, el marido que les ha tocado o el que escogieron, es un tormento, es como haberse casado con el diablo. Horrible. Y no saben qué hacer. Y Dios les habla, pero tienen la esperanza que su marido va a cambiar, porque Él es su Dios. No están buscando a Dios verdaderamente, sino que su marido es su Dios. Y quieren que él sea buen hombre porque él es su Dios. Y Dios hace que el marido sea peor, que sea peor, que sea peor. Hasta que la mujer no puede más. Y cuando la mujer está hundida, humillada y avergonzada y está como un guiñapo en el suelo. Y cuando siente que es totalmente un basural, en ese momento clama a Dios y en ese momento su corazón es librado y su esposo no cambia, pero ella cambia porque se encontró con Dios. Esa es la bendición. Esa es la bendición. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos algo precioso que descubrir, pero a veces demoramos, hermanos. Parece como que nos gusta el golpe. Parece todavía que Dios nos rompa la cadera, nos rompa las piernas, nos rompa la columna, que quedemos con cáncer y con 1000 enfermedades, endeudados, que quedemos totalmente resquebrajados para recién decir, ahora sí, Señor, ¿qué más vas a esperar? Podemos experimentar cosas gloriosas de Dios. Nuestro problema no es lo que pensamos que es el problema. Nuestro problema es que nuestro corazón no está con Dios. Hay una falta de comunión con Dios. Y al que le falta la comunión con Dios, todo parece que le falta. Se queja de todo, se queja. Pero aquel que se llena de Dios, que está lleno del poder, de la gracia, del amor de Dios, del que tiene consuelo de Dios, aunque todo le falta, se siente que todo le sobra. Pablo dice, nosotros caminamos como empobrecidos, dice, como pobres, dice, pero enriqueciendo a muchos. Pablo no tenía nada, hermano, tú lo veías, no tenía nada. Pero Pablo iba a otro lugar y decía, tengo mucho que dar, tengo mucho que dar, tengo mucho que dar. No miraba su pobreza, no se sentía pobre. Porque tenía a Dios, comunión intensa con Dios. Hermanos, Dios nos ha llamado a vivir una vida maravillosa. Esta vida maravillosa no tiene nada que ver con lo que te rodea, sino con tu comunión con Dios. El hombre que es feliz porque se encontró con Dios. Y solo es posible con Jesucristo. Hoy día, toma la decisión.
Busca al Señor, derrámate delante del Señor. No dejes pasar más tiempo. Ríndete al Señor Jesucristo y dile: Señor, por favor, cambia mi vida, cambia mi existencia, transforma mi corazón. Me rindo a ti, perdona mis pecados, quiero vivir para ti. Estoy harta de todo lo que estoy viviendo. Y todo lo que estoy viviendo no me satisface por una sola razón. Porque estoy buscando cosas de esta vida, pero no te he buscado a ti. Dichoso el hombre, dichosa la mujer que se encuentra con Jesucristo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos delante de ti, Padre. Venimos delante de ti, Señor, a reconocer, Señor, en primer lugar, que tú eres bueno, que tú eres santo, que tú eres justo, que tú eres poderoso, Señor, que tú eres veraz, que eres fiel, que tú eres perfecto, que tú nunca mientes, Señor, que tú te compadeces del que sufre, que tú te compadeces del más vil pecador y que tú has tenido compasión y misericordia de nuestras vidas, Señor. También venimos a confesar, Señor, la profunda maldad de nuestro corazón, Señor, y que nuestra maldad nos ha enceguecido tanto, Señor, que hemos sido capaces de buscarte para que resuelvas miles de problemas en nuestra vida, pero no hemos sido capaces de buscarte a ti porque te necesitamos a ti, Señor. Tan mezquino, tan malvado, tan rebelde es nuestro corazón, Señor. Esta mañana te pedimos perdón, Señor, ten misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados, lava nuestro corazón de nuestra maldad, de nuestra rebelión, Señor. Haznos nuevos, Señor. Transforma nuestro corazón. Libera nuestra alma, Señor. Libera nuestro corazón. Queremos ver tu rostro, Señor. Contemplar tu grandeza, la inmensidad de tu amor. Pon en mi corazón, Señor, un temor hacia ti. Quiero respetarte. Quiero ser reverente ante ti, Señor. Perdona todas las veces que he sido tan indiferente a ti, como si tú me necesitaras, Señor. Tan fácil fuera para ti lanzarme al infierno, Señor, tan fácil. Y de hecho, a muchos les va a pasar eso, Señor. Señor, yo te necesito. Te necesito a ti, Señor, a ti, solo a ti, Señor. Te pido que vengas a mi vida, Señor. Ven a mi vida, Señor. Dame una razón para vivir, Señor. Quiero amarte por la eternidad. Quiero servirte, Señor. Quiero vivir para las cosas espirituales. Quiero vivir para las cosas eternas. Quiero honrar tu nombre. Quiero agradarte a ti, Señor. Quiero estar dispuesto a luchar, Señor, contra todo el sistema y con toda la corriente de este mundo, con tal de amarte y honrarte a ti, Señor. Quiero ponerte a ti en el primer lugar de mi vida. Quiero levantar mi voz donde yo esté y hablar bien de ti, Señor. Exaltar tu santísimo nombre y nunca jamás avergonzarme de ti, Señor. Así sea, Padre. Llénanos de tu Espíritu Santo y haz tu obra en nosotros. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.